Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos trayendo una nueva acusación en contra del ministro William Marion Branham. Esta acusación dice lo siguiente: el ministro William Branham dio una profecía donde dijo la fecha de muerte de Marilyn Monroe exacta y falló. Por tanto, de acuerdo al estándar bíblico, William Branham es un falso profeta. Hoy en Hablemos Claro vamos a entrar a una de las acusaciones que quizás se repiten más porque tiene que ver con una profecía fallida. Y de acuerdo a el estándar bíblico de Deuteronomio 18:22, una declaración y no se cumple, eso es suficiente para declarar a una persona falso profeta. Entonces, hoy vamos a examinar con rigor, venimos a Hablemos Claro. Se está hablando, se dice esto en las redes sociales, en los lugares donde se comparte de la palabra de Dios. Mucha gente de repente dice: miren, ese profeta William Marion Branham, él dio una profecía, y la profecía que dio contenía la fecha específica de la muerte de Marilyn Monroe, y al no cumplirse tal profecía, eso lo convierte automáticamente en un falso profeta, según Deuteronomio 18:22, que establece que si un profeta habla en nombre del Señor y su mensaje no se cumple ni sucede, es una señal de que Dios no ha hablado a través de él. Se advierte que tal mensaje es producto de la presunción y arrogancia del profeta, y que no debemos temer al tal, porque el tal es un falso profeta. Estamos en el programa Hablemos Claro. Yo quisiera decirlo que antes de estar aceptando acusaciones o rechazando las acusaciones donde se afirman cosas como las que tenemos hoy en la mesa acerca del ministro William Branham, imagínese y decir: es un falso profeta. Entonces, aquí me obliga a mí a hacer una pregunta directa a usted que está viendo este video. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos ante una profecía bíblica, ante una profecía dada por el profeta, o simplemente es una interpretación forzada de lo que alguien entendió y dijo? La verdad es que no todo lo que un predicador habla es una profecía. No todo lo que habló William Branham es un así dice el Señor. Y no toda afirmación debe someterse a prueba bíblica de Deuteronomio 18:22. Debe de cumplir requisitos aquella declaración que vamos a llevar a examinar bíblicamente. Y para ser específicos, en el estándar de Deuteronomio 18:22, debe de cumplir criterios que la misma Biblia establece. Es decir, para tal efecto
debe de ser una profecía, y para que alguien pueda llamar a algo profecía debe cumplir requisitos. Una profecía requiere cumplir requisitos para ser reconocida que es una profecía. Entonces, así que hoy vamos a reaccionar. No venimos a defender aquí por emoción, vamos a hacer algo serio. Hoy vamos a estar serios aquí en Hablemos Claro. Vamos a examinar evidencias, señores, en cuanto a esto que estamos tratando el día de hoy. Definir correctamente lo que es una profecía es importante. Debemos de saber qué es la profecía, qué dice el diccionario que es una profecía. Vamos a definir qué es una profecía y probar si esta acusación que tenemos hoy en la mesa puede sostenerse o no como una profecía. Bueno, de eso se trata este programa de Hablemos Claro, donde la verdad no se asume, sino que se demuestra. Antes de venir a evaluar al ministro William Marion Branham, yo creo que importante sería definir el estándar. ¿Qué es una profecía? Bueno, evaluar esto, cuando hablamos de profecía, no es cualquier frase espiritual. Una profecía debe de cumplir al menos 3 condiciones que debe de contener la declaración para ser reconocida como profecía. Primero, la autoridad divina. Debe de involucrar la expresión que acompaña esa declaración. Puede venir como: así dijo el Señor, así dice el Señor me mostró que. Entonces, es decir, el mensaje se presenta como una revelación directa de Dios y no viene como una opinión personal del predicador. Entonces, el requisito número 1 debe de tener autoridad divina, esa expresión que acompaña esa declaración con el así dice el Señor. Entonces debe de tener eso para ser reconocida como una profecía. 2. El contenido específico y verificable. Debe de poder responder preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dijo que iba a pasar? ¿A quién le va a pasar? ¿En qué contexto? Entonces, para ser reconocido como profecía, no puede ser algo ambiguo o abierto a múltiples interpretaciones. Por lo que, como dije al principio, el contenido debe de ser específico y verificable. Ese sería el punto 2 o requisito número 2 para poder reconocer una expresión como una profecía. Vamos al punto número 3. La declaración debe de ser siempre previa al evento. Tiene que existir un registro, tiene que darse la declaración antes de que acontezca el evento. Entonces, esto para efecto de comprobación de la profecía. Entonces, la fuente tiene que ser comprobable. O sea, si vamos a hablar de profecía, la fuente tiene que comprobarse. Tiene que existir un registro antes de que ocurra. Fuente comprobable. Ya sea que tenga usted un audio, un sermón fechado o un documento verificable. Entonces, cuando ya tenemos estos 3 elementos, podemos clasificar una expresión como una profecía. Entonces, como quien dice, estos son los elementos, los requisitos que nos dicen si estamos frente a una profecía bíblica en el sentido bíblico y en la aplicación de Deuteronomio 18:22. Ahora, la declaración debe de cumplir estos 3 requisitos
para poder ser sometida a examen bíblico. Una declaración que no pueda que no tenga estos requisitos, usted no la puede estar tomando y llevarla al filtro bíblico y someterla a Deuteronomio 18:22. Ahora, teniendo esto ya en este programa, ya lo tenemos ya claro, ¿verdad? Podemos ver si es que se puede aplicar el método en el caso de esta acusación de la muerte y la fecha de Marilyn Monroe. Es decir, ahorita ya aquí pongo en la mesa las cosas claras. La acusación dice, miren, William Branham dio una profecía, dicen los críticos, y dio fecha específica de la muerte de Marilyn Monroe. Y tenemos evidencia, dice el crítico, que falló. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esto a la rápida, vamos a ponerle un poco de rigor a esto. Vemos la acusación, la pregunta obligatoria que yo le haría a cualquier persona que me quisiera confrontar, que me dijera, mire, ¿qué de la profecía que dio William Branham acerca de la muerte y fecha de Marilyn Monroe? Yo lo que le diría a esa persona, a ese crítico, es, ¿podría por favor mostrarme la cita del sermón donde el ministro William Branham lo dijo? ¿Dónde está la cita exacta? ¿En qué sermón o grabación, le diría yo, aparece esa profecía que usted me está citando? ¿Se puede comprobar que fue dicha antes de la muerte de 1962? Entonces, y esa declaración que usted me está hablando incluye una fecha concreta. Entonces son preguntas que yo les haría a los críticos, ¿verdad? Ellos tendrían que responderme. ¿Y saben qué pasaría, hermanos, amigos, que miran este programa de Hablemos Claro? Mire, para validar esta acusación que tenemos en la mesa, el crítico debe demostrarnos a dónde lo dijo el profeta William Branham. O sea, y debemos exigirlo, porque necesitamos las evidencias. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros buscamos las evidencias de esta acusación? Señores, atención, no hay evidencia sólida de una fecha específica declarada acompañada de el así dice el Señor, que son requisitos para declarar profecía. No existe un registro previo al evento para poder verlo con claridad. Ahora, lo que les estoy diciendo es que tal cosa, tal profecía, no existe en el contexto de los sermones, ni aparece dentro de los comentarios sobre lo que el hermano Branham predicó. Pero si hablamos de comentarios, sí encontramos algo. Encontramos que el hermano Branham, en diferentes sermones, él habló de Marilyn Monroe, habló acerca de su vida, hizo referencias a la condición emocional y moral de esta mujer, usó como ejemplo a esta mujer en predicación, pero nada más eso, hizo referencia a ella de esta manera. Todo lo que el hermano Branham usted puede encontrar, usted le da Marilyn Monroe ahí en el buscador y aparece una serie de citas. Vemos que sí habló de Marilyn Monroe, y en las referencias que encontramos no hay nada que sea equivalente a una profecía.
Entonces, no existe evidencia para solidificar esta acusación en contra del ministro William Branham. No existe evidencia, no hay nada en las cintas, no hay nada en los sermones. Entonces, la Biblia establece y nos da el estándar, cómo tenemos que ver esto. Deuteronomio 18:22. Si alguien habla en el nombre de Dios y el evento no sucede, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evaluar. En este caso, yo les pregunto, ¿hubo declaración formal en el nombre de Dios? Dijo William Branham algo dando la fecha de la muerte de Marilyn Monroe. Señores, atención, los críticos no pueden presentar evidencia, por lo que no pueden demostrar esta acusación. No pueden mostrarnos si hubo predicción específica verificable. Nuevamente, los críticos que eran expuestos acá en Hablemos Claro, sin poder demostrar si hubo un registro previo claro. Entonces, los acusadores no pueden demostrarlo. Señores, ante esto, ¿qué podemos decir de este caso que hemos tomado el día de hoy en Hablemos Claro? Simplemente lo voy a decir claro. Este caso no cumple las condiciones necesarias para que vengan a aplicar Deuteronomio 18:22. Entonces, dicho esto con toda la seriedad que caracteriza Hablemos Claro, lo que no me puedes probar, no debes de afirmarlo. No estoy aquí haciendo defensa por emoción. No he venido a lanzar ningún ataque sin evidencia. Pero una cosa sí les he decir a todos los que ven este programa. No hay base suficiente para afirmar que el hermano William Marion Branham dio una profecía formal con fecha sobre la muerte de Marilyn Monroe. Por lo tanto, usar este caso como prueba de descalificación del ministro William Branham y llamarlo falso profeta es un argumento muy débil desde el punto de vista bíblico. Así que yo pienso que para llamar a alguien falso profeta no basta la acusación, se necesita la evidencia, señores críticos. Muestren las evidencias, que cumpla el estándar de Dios, no el de la opinión de ustedes. Entonces, por ahí aparecen ellos, aparecen los críticos, diciendo, el ministro William Branham dio la fecha específica para la muerte de Marilyn Monroe y falló. Yo por eso digo que es falso profeta, dicen ellos. Nosotros no venimos aquí, Hablemos Claro, a estar asumiendo las cosas, sino venimos a probar Biblia más evidencia. Tenemos que tener criterio bíblico para enfrentar todas estas acusaciones en contra del profeta William Branham. Señores, Deuteronomio 18:22, para poder aplicar ese texto bíblico que dice, si habla en el nombre de Dios y no se cumple, no es de Dios. Entonces, hay requisitos que deben cumplirse para que la declaración sea categorizada como profecía. Debe de venir antes del evento para certificarse
y la declaración debe de contener el así dice el Señor. Entonces, ¿qué les queda a los críticos? ¿Qué cree usted que le queda al crítico en este caso? Bueno, nomás estar alegando. Se ponen a alegar que es que ese ministro Branham predijo la muerte de Marilyn Monroe, dio profecía y con fecha de su muerte y falló. Óigame, esta comunidad del mensaje de la hora, traído por William Branham, debe decirle algo a los críticos, señores. ¿Saben qué? Digámosles, muéstrenme la cita exacta, con fecha, fuente primaria, audio y sermón, y el momento exacto que el profeta lo dijo. ¿Entiende? Si no tenemos eso, tenemos que darnos cuenta que no existe evidencia para estar acusando al hermano Branham. Amigos, no es que no se atrevan los críticos a tomar las citas, no es que ellos no las puedan tomar. De hecho, ellos sí las toman y citan. Comúnmente aparecen por ahí en comentarios y ellos citan partes donde el hermano Branham habla de la vida de Marilyn Monroe, cuando habla de la fama, el vacío que tenía en su corazón y la tragedia que era su vida. Pero todo eso que ellos citan no aparece de forma sólida una fecha concreta de muerte con autoridad profética, con registro previo. Entonces, para que quede claro, señores, sin fecha, sin así dice el Señor, sin registro previo, no estás ante una profecía bíblica evaluable. Hay que diferenciar estas cosas. Una cosa es profecía formal, otra cosa advertencia y otra cosa ilustración en un sermón. Entonces, estar confundiendo los comentarios ministeriales con profecía es un error de categoría. Entonces, ¿cree usted que en este caso, después de escuchar todo esto, se cumple Deuteronomio 18:22 en el caso de la muerte y fecha de Marilyn Monroe, dicha por el hermano Branham? La respuesta es no. Hay base suficiente para afirmar que no hubo profecía formal con fecha, día y evento. Por lo tanto, mis amigos, no puedes estar tomando este caso para probar que William Branham es un falso profeta. Ok, es que mire, si vamos a llamar a alguien falso profeta, hagámoslo con la Biblia en la mano, no con suposiciones. Dios no nos mandó acá a estar repitiendo acusaciones, sino a probar los espíritus. Usted sabe, no todo lo que dijo William Branham es un así dice el Señor. Ahora, sin una evidencia previa, no hay profecía. Y sin profecía, no hay fallo. Entonces, ¿en qué quedamos? La verdad no teme ser examinada, pero exige ser bien examinada. Ahora, si este caso no cumple el estándar bíblico que requiere, nos queda claro. Y así pues, llegamos al final de este análisis en Hablemos Claro. Y la pregunta sigue siendo la misma con la que iniciamos. ¿Realmente William Branham dio una profecía con fecha sobre la muerte de Marilyn Monroe y falló?
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque después de examinar el caso con criterio bíblico, las respuestas honestas, entonces no hay evidencia suficiente para sostener esta afirmación, esta acusación se desploma, es débil. No encontramos, sinceramente, en todos los sermones del hermano Branham, en las cintas del hermano Branham, no hay una declaración formal en el nombre de Dios, no hay una fecha específica verificable, no hay un registro claro previo al evento, y sin esos elementos no estamos ante una profecía bíblica evaluable bajo Deuteronomio 18:22, por lo que no puede ser declarado falso profeta. Por eso, usar este caso como prueba y llamar a William Branham falso profeta no es un juicio sólido, sino una conclusión construida sobre bases muy débiles. Entonces, ahora esto nos deja a nosotros acá una lección profunda. No todo lo que dijo William Branham es un así dice el Señor. No todo lo que se dice desde un púlpito es profecía. Y no toda acusación resiste un examen serio. Ahora, como creyentes del mensaje, como parte de esta comunidad del mensaje de la hora traído por William Branham, no estamos llamados a repetir lo que escuchamos, sino a probarlo todo, a retener lo bueno. La verdad no necesita exageraciones, pero sí exige precisión. Así que, la próxima vez que escuches una acusación, hazte esta pregunta: ¿cumple realmente el estándar bíblico o solo suena convincente? Señores, esto fue Hablemos Claro. Nos vemos en un próximo programa donde seguiremos examinando cada caso, cada acusación en contra del ministro William Branham, no con prejuicio, sino con la palabra en la mano. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima.